estamos en una época en que los padres de familia están comprando los útiles escolares, ¿no es cierto? Están saliendo a diversos sitios y a veces pues buscan lugares donde pueden encontrar a más bajo precio, pero a veces el precio no necesariamente implica calidad. Todo producto que se venda al público, sobre todo en el tema de los útiles escolares, tiene que tener una serie de condiciones. Hay normas muy claras sobre, por ejemplo, el empaquetado, qué debe decir cómo debe orientar al consumidor, y algunos no lo cumplen. Bueno, vamos a hablar precisamente sobre eso y vamos a ver las comparaciones. Acá tenemos algunos útiles, ¿no es cierto? Estamos con Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, para que, como todos los años, nos ofrezca, digamos, las especificaciones, ¿no? Señor Cáceres, ¿cómo le va? Un placer estar en el programa. Bienvenido. Los consumidores, cuando van a comprar útiles escolares, a simple vista no pueden saber si los útiles cumplen o no la ley, no pueden saber si son seguros o no son seguros. Entonces, la única forma de que el consumidor pueda tener más o menos una certeza de que está comprando un producto adecuado es a través del etiquetado. Entonces, se trae unas muestras de cómo el etiquetado puede ser cumplido o no puede ser cumplido para darle una mayor tranquilidad al consumidor. Según el reglamento de útiles escolares y de juguetes, lo que se establece es que tiene que haber cierta información en el etiquetado. Por ejemplo, acá tenemos unos productos que son seguros, ¿no? En el etiquetado, por ejemplo, en estas témperas, se puede apreciar, claro, tenemos la color, etcétera. Vemos que, por ejemplo, se establece todo, se establece la indicación del proveedor, se establece el registro nacional, la autorización sanitaria, e incluso, si pueden enfocar más la cámara, se establecen cuáles son las precauciones a las que debe sujetarse el usuario de este producto. Básicamente el niño, ¿no? Entonces, por ejemplo, te dicen que es apto para menores de 3 años, en el caso de infante utilizar la superficie, ¿no? Y te dan una serie de... No tóxico, señala además, claro, ¿no? Eso lo pueden poner. O sea, hay algunos productos que hemos detectado que les ponen un sticker que dice no tóxico, pero usualmente... No han resuelto todo el problema. No han resuelto, porque si es no tóxico tiene que venir impreso en el propio empaque, no ponerle un adhesivo, ¿no? No es adhesivo, es... en cambio aquí viene en el propio producto como en varios otros. Entonces el consumidor lo que tiene que ver es la identificación del proveedor, si tiene la autorización sanitaria, el registro sanitario y básicamente las precauciones en el idioma que él puede entender. Debo tener esas precauciones aunque la caja tenga una marca que me suena conocida, que me hace sentir seguro. Esa es una excelente pregunta. El otro consejo es comprar en un lugar conocido, porque tú puedes estar comprando un producto que dice ser de una marca, pero de repente no lo es. Por ejemplo, en este grupo de útiles... Por ejemplo, en este grupo podemos ver que aquí en este producto no hay ninguna indicación del fabricante, no están las precauciones, no te dice la autorización sanitaria, etcétera. Y utilizan figuras conocidas, como la muñeca. En ningún caso, En este tajador, por ejemplo, la cosa es más llamativa, ¿no? Porque todo está en un idioma oriental. No hay ninguna traducción, no hay ninguna indicación, está hecho en China, te dicen. Y es sumamente atractivo tanto el empaque como el producto. Claro, y si te fijas, los colores son bastante llamativos en esta clase de productos. Así es. Para niños, ¿no? Claro, y es que usualmente los colores llamativos denotan la presencia de componentes tóxicos como los metales pesados, cadmio, bromo, bario, etcétera, que pueden tener problemas, que pueden ocasionar problemas neurológicos a los niños que los utilizan al succionarlo, porque los niños tienen la costumbre de llevarse toda la boquita. Es decir, si yo, padre de familia, voy y veo digamos, un objeto con más colores de lo normal, tengo que desconfiar. O sea, es un indicativo, pero como tú sabes, porque lo hemos hablado en algunas ocasiones, la única manera que tiene el consumidor es hacer un análisis de laboratorio, y un consumidor no va a llevar al laboratorio estos productos, ¿no? Pues tiene usted razón, acá está, primero en inglés y luego en idioma oriental, parece japonés, ¿no es cierto? Chino, se dice, hecho en China, dice, sí, hecho en China, dice. Entonces, bueno, pero todo es hecho en China. El tema es que la caja esté en un lenguaje que uno pueda... El tema es que el importador revele adecuadamente sus datos, o sea, esa es una obligación que establece el Código del Consumidor, la identificación del proveedor a fin de saber quién es el que ha colocado en nuestro país el producto, porque si un consumidor quiere quejarse, tiene que tener la indicación clara de contra quién tiene que ir. ¿Y sirve una calcomanía o tiene que estar impreso? Porque esa es otra cosa que hemos detectado. Hay otras plastilinas ahí que tienen una calcomanía de no tóxico. Sí, hay algunos que les ponen, por ejemplo, por ejemplo, mira, todo está en inglés, no miremos tanto la marca, pero mira, le ponen un sticker no tóxico, le han puesto que se pega, entonces cualquier proveedor inescrupuloso puede pegar el sticker que quiera en el producto. En este caso es una marca sumamente conocida. En esta marca, entonces lo que nos lleva a suponer es que pueden haber, como se ha dicho ya, muchas empresas que están adulterando productos de marcas conocidas. Ahora, pero también está el hecho de que
¿Qué pasa si es la marca y es el logo y no está adulterado, pero el tema es que no cumplen con las Está violando la ley. También está violando. Porque si, no importa que sea una marca conocida, Ya. si la marca no cumple con la ley e indicar sus propias características, su RUC, su dirección y contar con las autorizaciones de DIGESA, pues está violando la ley. Pero el consumidor, repito, tiene que ser bastante seguro en esto y recordar que mientras más chiquito es el niño, más propensión tiene a llevarse a la boquita los productos. Y entonces no debe correr riesgos y preferir comprar productos que sean seguros y buscarlos en establecimientos confiables. Porque si tú te vas a las ferias ambulantes, es muy posible que tú creas que estás comprando una marca, y no pero estás comprando un producto adulterado. A riesgo de ser repetitivo, exactamente, ¿qué señala la Ley de Protección al Consumidor en estos términos? ¿Qué tipo de mensajes? Uno, Primero, identificación del proveedor. Nombre del proveedor, sea el fabricante o sea el importador. Ok. Segundo, Dos, el RUC, para que tú puedas saber la dirección, teléfonos, todos los datos que indiquen al proveedor. Y luego vienen las autorizaciones. Tiene que haber una autorización como hemos mostrado de la DIGESA, que se llama Registro Nacional. Fíjate aquí, Registro Nacional y Registro Sanitario. ¿Ves? Son dos que los otorga la DIGESA. A ver. Bueno, si lo puedes mostrar, claro. Sí, sí. Aquí está más claro, ¿no? A ver, me va a decir cuáles son los puntos exactos que un consumidor debe buscar en la parte de atrás de un producto. Los dos registros que están viendo ahí de DIGESA, ¿no? ¿Qué son? El registro, claro, que es este de acá, este registro nacional y esta autorización sanitaria. Son dos registros que tiene que observar el consumidor que tiene el producto como se observa en el que tenemos en la mano. Mira, acá está el RUC, ¿no es cierto? Está el RUC y abajo Registro Nacional 001007 JUE DIGESA y la autorización sanitaria, efectivamente, 2764/2007 DIGESA Sociedad Anónima. Y luego vienen las precauciones. Eso le preguntan, ¿la precaución es también obligatoria? Sí, claro, las según precauciones, por supuesto, son aleatorios. Sí, las hay. Ahí hay unas indicaciones acá abajito, si te fijas. Está. Apta para niños de 3 años. Te dicen la edad para la cual es recomendable el producto. Te dicen, si tiene piezas más pequeñas, te alertan. Padre, cuidado, porque este juguete tiene piezas pequeñas y en consecuencia el niño puede atragantarse si se las lleva a la boca. Porque el juguete puede ser, o el útil puede ser peligroso por el diseño o por los colores, ¿no? Por la composición de la cual está hecha. A diferencia de este producto, vamos a ver que no trae eso. O sea, lo que trae acá es importado, dice, importado y distribuido por, ¿no? La marca, la dirección, también está el RUC, pero dice solamente hecho en China y no tóxico. Así es. Pero eso no debe dar, repito, certeza si es que no se cumple con lo que dispone la ley peruana. Claro. Y la ley peruana dispone claramente que tiene que tener las indicaciones que Carla acaba de leer detenidamente, ¿no? Entonces, la recomendación final es, revisen que tenga las dos autorizaciones de DIGESA, revisen que tenga las precauciones en idioma castellano y compren el producto en un lugar confiable en el cual les entreguen una boleta, una factura o cualquier otro tipo de comprobante de pago. Porque si ustedes creen de que, por ejemplo, un producto de una marca determinada que es su favorita, la pueden comprar y saben que cuesta, por decirles, 20 soles, y luego se van donde un vendedor ambulante y se las quiere vender a 4 soles, pues ustedes, padres de familia, tienen que presumir que esa marca es adulterada y que no deben de comprarla porque por el contrario debe tratarse de un producto hecho con componentes tóxicos. ¿Pudo el fabricante decir, por espacio en mi caja y por temas de diseño y de empaque no he podido poner información, pero pongo la página web? No sirve. No, de ninguna manera. Eso es inaceptable porque la ley es la ley, tiene que ir en el empaque. Y no podemos estar hablando de adhesivos ni cosas parecidas que pueden ser precisamente la técnica que tienen los adulteradores de productos de marca para poder engañar a los consumidores. Atención a las etiquetas entonces. Cuando uno ve una calcomanía... Esa de ahí, por favor. Sí, pues aquí no dice nada, ¿no? Y que además está en idioma extranjero. No, y acá está justo la calcomanía, ¿no? Calcomanía total. Le puedo sacar o sea, le puedo rasgar y puede salir el sticker. Claro, y le puedo pegar si no tiene nada. Además que el producto es no tiene ninguna indicación ni autorización a la vista, ¿no? Es sticker. Ese sticker, claro. Eso podemos presumir que puede tratarse de un producto alterado. Puede ser un producto falso, han hecho la caja y han puesto el producto dentro. Pero si acá se adulteran todas las marcas constantemente, o sea, no sería extrañar. Por eso, ¿dónde lo compras? Tener un comprobante de pago y que haya la información mencionada. Las famosas ferias escolares. Ese es un tema interesante. Las ferias son una excelente iniciativa para que los padres de familia puedan conseguir productos a menores precios. Los proveedores de dichas ferias deberían ser los proveedores de las marcas originales. Entonces un consumidor lo que debe hacer es comparar y ver precios, porque les digo, resulta sospechoso que un producto que tiene un precio en tienda de tanta cantidad de dinero, pero que vas a la feria escolar, por ejemplo, y el precio es tremendamente diferente, pues puede haber una razón. O sea, puede variar en 2 soles, 5 soles, qué sé yo.
pero no puede haber una diferencia de 300%. Bueno, pero ¿no? es una feria, tal vez por eso. Las ferias, Por más que compres al mayoreo, puede ser de que algunos proveedores sí te vendan el producto verdadero y otros no. Por eso un consumidor lo que tiene que hacer es ver el etiquetado, porque una empresa formal sí se cuida mucho de poner en el etiquetado todo lo que acabamos de detallar. Un adulterador que no le interesan mucho estos tipos de conocimiento o este tipo de información, seguramente que no va a plagiar esa información. Entonces el padre de familia, repito, la única forma que tiene de asumir si un producto es verdadero o no, o si un producto es tóxico o no, es revisando lamentablemente el etiquetado. No nos queda otra por el tema de la seguridad de los niños, que repito, tienden a llevarse todo esto a la boca, y los metales pesados que se utilizan para colorear algunos productos son metales que producen daños neurológicos a los niños, como hiperactividad, problemas de aprendizaje, etcétera. O sea, no es broma. ¿Cómo hacen los padres para quejarse? ¿A dónde van a quejarse? Pueden llamarnos a ASPEC al 448-5000 o escribirnos a www.aspec.org.p. Estamos en plena campaña escolar con esta historia de los textos escolares y los requisitos adicionales que los padres de familia están exigiendo para matricular. Y aprovecho para decirles a los padres de familia que la única exigencia que se les puede hacer para matricular a sus niños es pago de matrícula y la pensión, pero la pensión por el servicio efectivamente prestado. Esto es, no, solo matrícula y pensión, pero cuando se ha prestado el servicio, ni a PAFA, ni cuota de... han inventado una, ya no... Para matricularte te dicen derecho de poderte matricular, 20 soles, aparte de la matrícula. Tampoco paguen eso, tampoco paguen estas técnicas que están sacando como servicios especiales, que son, por ejemplo, limpieza de pupitre. O tampoco paguen, esta es una modalidad terrible que les quiero alertar. Hay reportes de colegios en los cuales les están pidiendo a los padres de familia que firmen unas actas de compromiso en las cuales ellos se comprometen a aceptar cualquier cobro que el colegio les quiera efectuar a lo largo del año. O sea, es como un cheque en blanco que le das al colegio para que te cobre lo que quiera. No firmen eso, porque eso es ilegal. Tampoco acepten que les cobren kermeses, tómbolas, bingos, ni nada parecido. Y en cuanto a los uniformes, padres de familia, y a los útiles escolares, les están diciendo en las listas: vas a comprar la regla marca tal, el cuaderno marca cual, vas a comprar el borrador de esta marca, etcétera. Y al final de la lista le ponen, por si acaso, estas son sugerencias que te damos, no creas que te estamos direccionando. Señores colegios y señores padres de familia, si ustedes están poniendo eso en las listas, es igualmente ilegal. Ustedes no pueden poner eso a los padres de familia que les estén obligando a comprar estos productos, que son obviamente más caros. Denuncien. En cuanto a los uniformes, igualmente, también recibimos quejas de que el uniforme solo se compra en el plantel o solo se compra de determinada marca. No hagan eso tampoco, es ilegal, señores de los colegios, porque están violando dos derechos de los consumidores: a la libre elección y a la protección de sus intereses económicos, porque no puede ser que a un consumidor lo obliguen a comprar un producto que puede ser sumamente caro. Señor Cáceres, imaginemos que yo voy a al mejor sitio a comprar esta zapatilla, que no tiene una sola indicación ni que esté en un idioma extranjero, y cuando llego a mi casa pues me doy cuenta efectivamente que es un producto dañino y decido hacer la denuncia correspondiente. ¿Cuál es la sanción para el importador? Porque claro, el importador es el que trae el producto, no es el que lo fabrica. ¿Hay responsabilidad? ¿Cómo opera eso? Sí, la hay. O sea, hay responsabilidad del que fabrica como del que comercializa. O sea, es una cuestión. Si el fabricante es una empresa extranjera, pero quien la trajo a Perú es una importadora, pues la importadora asume. Ahora, en el caso que acabas de plantear, seguramente que el padre de familia no lo va a comprar en la importadora, sino que lo va a comprar en una librería. Así es. Entonces, la librería, cuando compra los productos a sus proveedores, tiene que ser particularmente celosa de revisarlos y constatar que cumpla con los requisitos de ley, porque si no, la librería también puede ser objeto de... ¿Cuál es la sanción? Si tú denuncias ante el INDECOPI, la sanción puede ir desde una simple amonestación hasta una multa que llega a las 450 unidades impositivas tributarias, que son 1.650.000 soles. En el caso de las editoriales, nosotros estamos planteando que se le imponga la sanción más alta a las editoriales que hemos denunciado por esta confabulación en agravio de los consumidores, ¿no? Porque ese es otro tema, ¿no? Si tú quieres hacer que las empresas aprendan la lección, tienes que imponer multas fuertes. En Chile, por ejemplo, hace unos 10 días, la autoridad ha impuesto una multa a 2 cadenas de farmacia por concertar precios de medicamentos. ¿Cuánto es la multa? En conjunto, 35 millones de dólares. Entonces, esas farmacias y los otros negocios no lo van a volver a hacer. ¿Y las multas para aquellos colegios que están obligando a los padres a comprar los uniformes en el colegio? Es igual, como están violando el Código del Consumidor, la misma sanción, hasta 450 unidades impositivas tributarias. Y si hay reincidencia, porque lo que pasa es que en el Perú, lamentablemente, las multas que se suelen imponer no son muy altas. Entonces, muchas empresas, tanto de servicios públicos, de alimentos,
alimentos, etcétera, incluyen la multa que les pudiera eventualmente corresponder dentro de su estructura de costos. Entonces dicen, total, lo que me van a multar con 5 UITs, 6 UITs, olvídate, yo voy a ganar 1000 UITs, qué tontería. Entonces las sanciones por eso son fundamentales y tiene que tener o sea, la sanción lo que tiene es una doble finalidad. Primero, sancionar a la empresa infractora y en segundo lugar, disuadir de que en el futuro esa misma empresa u otras vayan a hacer lo mismo. ¿Cuánto dura ese proceso? Porque también el tema es de cuánto dura el proceso, si uno se queda atascado, si el padre se aburre, ya... Claro, usualmente los padres de familia se muestran reticentes a interponer este tipo de acciones, porque primero tienen miedo a las represalias que puedan generarse a sus hijos, ¿no? Y usualmente también son las asociaciones de consumidores las que las promueven porque tienen una mayor experiencia en el tema y están preparadas. Los padres de familia no. Incluso fíjense ustedes que las denuncias que recibimos normalmente en muy pocos casos llevan la identificación total del padre, ¿no? Te mandan pues un padre de familia indignado, te escanean la lista de útiles o te dice los padres de familia nos hemos cansado y no te firman. Y cuando te llaman por teléfono a la oficina o nos llaman por teléfono al programa de radio, también se muestran reticentes a dar sus datos por este tema. Pero la cuestión acá es que precisamente por el temor de los padres de familia a denunciar por temor a las represalias, es que estas prácticas lesivas a los derechos de los consumidores se han venido incrementando en número e incrementando en intensidad. Entonces ha llegado el momento que tenemos que denunciar y perder el temor, porque si no aprovechamos esta coyuntura en la cual ha quedado al desnudo este negociado vil de los textos escolares, y aprovechamos de que ya hay denuncias en curso, aprovechamos de que este es el momento en el cual la opinión pública se ha focalizado en el tema, como pocas veces hemos visto en el tema de la campaña escolar, este es un momento para introducir cambios, y le pido a la ministra de Educación muy cordialmente, una vez más, que por favor se pronuncie sobre este tema, porque la opinión pública está esperando que la ministra diga algo. Interesante porque... hemos escuchado, Carlos, discúlpame, sí, hemos escuchado que se está diciendo de que los colegios son privados y que el Ministerio de Educación solo tiene que ver en el ámbito de los colegios públicos, y yo digo, ¿cómo va a ser eso? O sea, quiere decir que los negocios que son los colegios privados son extraterritoriales, o sea que no les aplica la ley. El Ministerio de Educación es la entidad rectora en materia de educación y debe impartir directivas para que esta clase de abusos no se sigan perpetrando más. Me parece clave el tema de los montos de las multas, porque si los montos son muy bajos, así es, una empresa saca costo-beneficio y dice, ¿qué me importa? Igual arriesgo, pago mi multa, pago feliz, porque las ganancias van a ser tan grandes que se absorbe el precio, ¿no? Exacto, eso es lo que pasa y eso es lo que no se termina de entender en nuestro país. Yo no entiendo por qué las sanciones siempre tienden a ser por montos reducidos, ¿no? O sea, yo no entiendo qué se busca. ¿No? Claro, o sea, se puede dar hasta una amonestación, ¿no? O sea, imagínate por una violación de este tipo. En el caso, por ejemplo, de las editoriales, en el caso de los libros de texto, ya hay denuncias en curso, han contratado a los mejores estudios de abogados de Lima, las empresas editoriales, para hacernos creer a los consumidores que no vimos lo que vimos, que no escuchamos lo que escuchamos y que todo es una gran ilusión óptica que estamos teniendo, ¿no? ¿Y qué pasa si el fabricante de estas crayolas, o el importador de estas crayolas, que es una marca conocida, ¿no es cierto?, le vende a terceros, y son los terceros los que ponen la calcomanía de no tóxico, podrá decir, pero yo no tengo la responsabilidad, yo se la vendí a alguien que creí que era serio? Claro, o sea, allí eso se puede, mire, esa y otras cosas pueden pasar, pero eso se prueba a lo largo del proceso, o sea, eso no es problema. La cuestión es que las empresas que comercializan o que fabrican tienen que recordar que hay una ley y hay un reglamento de útiles escolares y de juguetes tóxicos que establece cuáles son las disposiciones o la información que se tiene que consignar en el etiquetado, y que nadie se puede sustraer a lo que manda la ley, por más grande o conocida que sea la empresa. Claro, el tema es que de la fábrica sale esta caja y tiene que tener las recomendaciones. Claro, y el tema también es que hay mucha adulteración de productos, ¿no? Claro, pero de pronto el fabricante ha hecho 3 millones de cajas y se olvidaron del no tóxico, y de una forma de subsanarlo, no por querer engañar, es poner la calcomanía, pero igual, está prohibido por ley y ellos tienen que adecuarse a la norma. Tendrán que volver a hacer las cajas. Tendrán que hacer las cajas. Porque si no vamos a caer en el tema de que todo se puede reducir a colocar autoadhesivos. Pues entonces sí, porque si uno lo hace, lo harán 2 más o 1000 más. Y no solamente en útiles escolares, sino en medicina. Claro, por supuesto. Claro, porque y es terrible, ¿no? Por los altos costos que esto le puede generar a los consumidores. Mira, en los uniformes, por ejemplo, cuando te están diciendo, miren el tipo de quejas que recibimos, nos dicen, el director del colegio nos dice que el uniforme solo se puede comprar en tal establecimiento, y hemos averiguado y es de su familia o es de su propiedad. Típico. No, típico, ¿no? O que el uniforme que te venden en ese establecimiento, la chompita verde y el pantalón azul, la chompita cuesta 80 soles y el pantaloncito cuesta 100 soles, 180. Te vas a Gamarra y consigues las 2 prendas
Con ¿no? el mismo material. Hasta mejor, Ajá. los consigues pues por la 10ª parte del precio, ¿no? Y esa es la verdad. Entonces ahí es que el consumidor, porque nos hemos enterado y estamos haciendo una investigación sobre los costos que le significan a los padres de familia matricular a un hijo y comprar los útiles escolares, es espantoso. O sea, realmente creo, acá hay gente en los colegios que cree que uno está ganando un sueldo sueco, suizo, ¿no? Y estamos en el Perú, y en el Perú nadie tiene estos ingresos para pagar este tipo de precios, ¿no? Ya lo hemos comentado, me comentaba una madre de familia hace algunos días. ¿Y qué le parecería como forma de romper este círculo un poco virtuoso, digamos, de lo que están haciendo las editoriales cuando te entregan el ticket, que termina por ser un instrumento de contabilidad y de las editoriales para ver cuántos cuadernos o libros ¿no? en ese colegio se vendieron, ¿no? Ese año, cuántos padres de familia fueron con su ticket, uno puede sacar contabilidad. ¿Qué pasa si los padres asumen responsabilidad en ese tema y dicen, no voy a llevar el ticket, porque este descuento no importa, me como el pleito, me pago el precio, pero no le doy a la editorial la posibilidad de comprar? Bueno, si hicieran una decisión de ese tipo sería espléndido, ¿no? O sea, ¿Pero por qué no hacerlo? porque los padres, lo que pasa es que cada padre se aísla y es un mundo, ¿no? Aparte. Entonces que el padre dice, ay, voy a pagar, y este acá, ay, voy a pagar. Pero si los padres se reunieran, acordaran y tomaran una acción conjunta, otra sería la historia, porque cuando un padre le planta cara al colegio, seguramente que el colegio lo va a aplastar. Pero si son todos los padres los que se juntan a fin de plantear al colegio, ¿sabes qué? No vamos a comprar estos libros de texto porque están cuestionados y no sabemos cuánto cuestan en realidad. Y ni siquiera sabemos los autores. Y Porque, no como recordarás, en un reportaje se ha visto de que es la contadora, que es el asistente administrativo, el supuesto autor. Entonces al final no sabemos ni siquiera quién está escribiendo. Y no llegó ticket, entonces la editorial no puede contar cuánto libro vendió, por lo tanto no puede sobornar a nadie, por lo tanto el año que viene tendrá que vender a menos precio. Por ejemplo. Muy bien. Claro. Por ejemplo. Muchísimas Muchas gracias. Gracias a ustedes, Aquí como al siempre. 6 a 9. Hay que empoderar a los consumidores siempre, señor. Ustedes siempre están en esto. Por favor. Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, estábamos viendo pues cómo tener cuidado a la hora de comprar los útiles escolares. Así que ya escuchó, lea bien en la parte de atrás Así las es. recomendaciones y cumpla con la ley. Hacemos una pausa, volvemos.